Ahí me ven, me escuchan. Te escuchamos. Qué lindo escucharte, Vale. Esa voz Gracias, Qué voz chicas. radial, tan ¿no? reconocible. Yo le contaba a Vale que desde el 98 que la escucho en Marca de Radio. Qué lindo. Cuando ingresé a la facultad, todos los sábados la escuchaba a Vale con su columna de cine y iba corriendo a buscar las películas que ella recomendaba. Hola, Qué Vale. linda. Lo que pasa es que, bueno, Marca de Radio es un clásico. La verdad, este espacio que tiene Aliberti hace ya tanto tiempo, en ese horario, ¿no? Se estableció también con un horario determinado y ese fue el año en el que yo empecé, ¿eh? En ese programa hermoso, que es un programa de culto y a la vez exitoso, y al que le agradezco tanto, ¿no? Donde crecí también profesionalmente un montón. Qué bueno, Vale. Te queríamos preguntar un poquito algo que ya lo charlamos para la nota que salió hoy en las 12, en página 12, en el suplemento feminista de página 12, pero que tiene que ver con esto que hablábamos sobre la deconstrucción de las masculinidades, que por ahí no lo hizo a propósito él, pero que sin quererlo, como tantas otras cosas que las hizo por ahí sin pensarlo y lo logró. ¿Qué pensás de esto, no? De cómo llegaron el Indio y los Redondos a deconstruir masculinidades? Sí, me gustaría hacer esta aclaración que tienen que ver con las letras, esta deconstrucción, porque la verdad es que el Indio, si bien en el último tiempo dio muchas entrevistas, tuvimos como un gran bache, ¿no? De él sin manifestarse públicamente en medios durante mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que podemos saber es justamente a través de eso, a través de lo que él fue contando y cantando a través de su arte. Y yo lo que pensaba y reflexionaba sobre esto tiene que ver con esa idea del macho tradicional que durante mucho tiempo fue muy característico, por ejemplo, del tango, que fue un género musical que cultivó mucho el indio, con el que se formó en una casa tanguera. Entonces también el uso del lunfardo, ¿no? Con esa naturalidad que siempre tuvo él en sus canciones, bueno, tienen ese origen también, ¿no? Heredero de la tradición de su padre también, de la herencia tanguera de su padre, pero en otro sentido, como que él de a poco empezó a mostrar o a mostrarnos varones, porque los protagonistas de casi todas sus canciones, no de todas, pero de la gran mayoría son varones, y bueno, son varones afectados por las realidades, son varones sensibles, varones que sufren, que se muestran con ese dolor, con esa pena, y pensaba en esta otra tradición de los hombres no lloran, ¿no? Esta cosa de que el hombre tenía que hacer cuántos malabares, cuánto tenía que esconder para no mostrar sus sentimientos, para no quedar expuesto, para no poder sentirse o manifestarse vulnerable. Bueno, me parece que el indio en ese sentido nos mostró a otros varones, atravesados también por otras realidades económicas, sociales, políticas, y bueno, y en ese sentido también, ¿no? Varones que intentaban sobrevivir un sistema que todo el tiempo lo corrían, los marginaban, ¿no? Son varones marginados muchos de ellos, ¿no? Que caminan la periferia como pueden sobreviven a un sistema capitalista y a un sistema exitista, de vida exitista, en el que todos y todas estamos sumergidos, ¿no? Sí, no es casualidad que su máxima popularidad haya sido en los 90, ¿no? Por el contexto económico y el industricidio, la desocupación, el hambre, el sálvese quien pueda, ¿no? Esta idea de la supuesta del supuesto fin de la historia. Sí, y también si haces el recorrido de lo que son sus letras, fueron cambiando bastante, ¿no? Hay un indio que, bueno, junto a Sky y Polly, ¿no? En ese sentido, en los 80, bueno, sus canciones tenían más que ver con mostrar cierto bestiario, digo yo, ¿no? De la noche porteña, pero bueno, también en los 80... él en un momento escribió, una vez le hice el amor a un Drácula con tacones, ¿no? Y creo que no sé si era del todo consciente de lo que estaba diciendo y cuánto se iba a resignificar esa frase años o décadas después. Pero sí es cierto que en los 90, lo que vos decís, empieza
bueno, claro, con un nivel de crueldad se empieza a vivir en esta Argentina, la mitad del país se va quedando fuera del sistema, la desocupación va creciendo y hay algo también que me parece que empieza a pasar en los 90, que es cierta desilusión. El indio en algunas entrevistas lo ha dicho, lo ha manifestado, esta cosa cuando él empieza a reconocer a su nuevo público, porque eso también pasó. Ellos tuvieron que empezar a reconocer que empezaban a ir a verlo gente que no los seguía habitualmente, ¿no? Bueno, fue parte del crecimiento, pero en ese primer clic que se da en el 89, en el 90, cuando dejan de actuar en boliches, ¿no? Dejan de presentar sus discos en Cemento, dejan de actuar en el Paracultural o en el, qué sé yo, en el Palladium, ¿viste? En esos lugares donde estaban, en esos reductos y pasan a obras. Bueno, después se da ese segundo quiebre cuando editan La Mosca y la Sopa en el 91. Fue todo muy rápido, muy vertiginoso, ¿no? Como si fuera en un par de años, ¿no? Los años de la hiperinflación y la llegada del menemismo y poder caracterizar todo eso en un disco que para mí fue profético, porque la verdad es que en ese álbum se hablan de cosas que nos fuimos dando cuenta más adelante. Digo, en ese disco se habla de la nueva Roma, te cura o te mata, y eso, digo, todavía había mucha gente ilusionada en el 91 con el menemismo, ¿no? Con la llegada del peronismo de nuevo al poder y, bueno, con un caudillo que todavía empezaba a coquetear con Estados Unidos, pero todavía quería mantener a su electorado contento o conforme, y yo creo que ahí el indio la vio diferente, y él empezó a caracterizar a ese público, empezó a identificar ese público nuevo que se acercaba, que ya no era gente de su edad, porque toda la gente que lo seguía en los 80 fueron, bueno, gente en general, grupos que fueron creciendo con ellos, en general desde la década del 70, finales de los 70, cuando ellos arrancan, en eso lo que yo digo, bueno, la prehistoria de Los Redondos, cuando todavía era una banda más performática, había actrices en vivo, bailarinas, pero otra cosa. Y en los 90 aparece esa generación, esos pibes de 20 años, bueno, estamos todos involucrados. A mí me tocó esa, ¿no? La de encontrarme. Yo venía escuchando desde hacía un poquito antes a Los Redondos, yo los conocí a Los Redondos a los 12, 13 años con Bang Bang, me fui para atrás, escuché Un Bayón para el Ojo Idiota, que hoy me sigue pareciendo su mejor disco, o el disco que más me gusta en realidad de ellos, pero el disco de mi generación, ¿no? Con el que yo me encuentro a los 16 años, con esa novedad, es La Mosca y la Sopa. Digo, y ahí estábamos, todos esos jóvenes adolescentes que veíamos a nuestros padres que habían tenido su trabajo y que lo habían perdido, veíamos ingenieros que empezaban a manejar taxis, ¿no? Esta idea del emprendimiento personal, de abrir un negocio, ¿no? De empezar a pensar, bueno, ¿cómo nos la vamos a arreglar ahora cuando a los 40, 50 años nuestro trabajo de toda la vida lo acabamos de perder, ¿no? Y el sustento de una familia se acaba de perder. Ese paradigma histórico de la sociedad argentina, ese contrato social, digo yo también, que tenía la Argentina y que vivían las familias en general, bueno, eso se quiebra ahí en los 90. Y el indio empieza a reflejar eso en sus letras. Y ahí es donde, bueno, también nos pasa esto, nos empezamos a sentir identificados con una manera de ver el mundo, porque también empezamos a ver el mundo desde casa, desde lo que nos pasaba, no solo a nosotros, sino en estos contextos familiares que terminaban siendo tan potentes y de tanta desilusión también. Y la necesidad del encuentro y de recuperar un poco de alegría en los recitales, ¿no? Porque esto que vos estás contando era tan desarmante para las subjetividades y para lo colectivo también, que ir a verlo era tomar un respiro de esa realidad. Sí, bueno, los conciertos, bueno, el rock vivió un gran momento a principios de los 90 y yo creo que de algún modo se revitalizó en ese sentido con toda la corriente del rock barrial, con un montón de bandas que incluso muchas crecieron muchísimo también, desde Divididos, Las Pelotas, La Renga,
Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, Bersuit, no sé, había un montón de bandas que estaban teniendo un gran momento en los primeros años de los 90 y yo creo que en gran parte, bueno, aparece la figura del Piti, ¿no? Porque dije el rock barrial, enseguida me apareció la figura del Piti en la cabeza y no lo nombré, pero digo, me pasa esto, que yo creo que vivió un gran momento el rock, incluso toda esa camada que al principio musicalmente no digo que se despreció, pero un poco se menospreció, que fue la llamada movida sónica, con los Brujos, Babasónicos a la cabeza y demás, que en un momento se los menospreció bastante porque se los notaba por ahí menos comprometidos desde la literalidad con una sociedad, y pasan los años y te das cuenta que los primeros discos de Babasónicos decían un montón de cosas, ¿no? Desde su carta de presentación de a mi generación no le importa tu opinión, a mi generación algo le pasa, un montón de cosas, pero digo, ahí en eso tan desarmante yo creo que el rock se volvió un espacio, se volvió un lugar. Por eso esas bandas, que muchas de ellas venían trabajando desde los 80, empiezan a explotar, a llenar estadios, crecen cada vez más, ¿no? Porque creo que ahí hubo un lugar. Después, lo que pasó específicamente con Los Redondos, bueno, tiene que ver con algo del orden de lo intangible, que era vivir la experiencia. Hoy está tan trillada esa frase, ¿no? Digo, ay, vamos al Lollapalooza a vivir la experiencia, ¿no? Pero digo, en ese momento era vivir la experiencia, y esa experiencia era áspera, no era una experiencia sencilla, había que decidir ir a ver a Los Redondos, era una experiencia que si ibas en Capital te cagaban a palos, digo, o pasaban cosas peores, como le pasó lamentablemente a un Walter Bulacio, por ejemplo, digo, era espeso, era una situación a la que vez, había que decidir. Los ricoteros iban a todos lados. Sí, bueno. O sea, sí, después se iba a tocar ir a San Juan, iban todos para San Juan, o sea, no sé cuánto limitaba todo, ¿no? No, bueno, porque había algo del estar y del compartir, no sé, es difícil trasladarlo en palabras, pero hay algo del orden de esto, de lo que se traslada, de lo energético en el momento en el que un artista sale a escena. Y yo te puedo asegurar que cuando Los Redondos salían a escena era de una presencia enorme, ahí pasaba algo, nos pasaban cosas. Y bueno, y nos pasaba también que nos olvidábamos de todo lo anterior, ¿no? O sea, todo lo que habíamos padecido para llegar ahí, que te corriera la montada no sé, lo que fue el recital de River, yo lo recuerdo, fue uno de los que recuerdo así más violentos en ese sentido, con un nivel de provocación de la policía enorme, con la gente tranquila tomando mate, y de repente, bueno, no, apareció la montada y terminó todo mal. Te puedo aprovechar para hacerte otra pregunta que por ahí no tiene que ver con el indio, pero tiene un poco que ver con esto que vos decías de la experiencia del recital en vivo, a propósito de esto que pasó con Fito hace 2-3 semanas, capaz que un poco más, ¿no? Sí, un poquito más. Sí. Un poquito más. Digo, porque para mí eso que ocurrió, que tiene que ver con el abucheo, es justamente, ahora se usa tanto este término de vivir la experiencia, vamos a Lollapalooza a vivir la experiencia, pero si la experiencia no es la que pensabas que iba a ser, está todo mal. Entonces, bueno, hay algo ahí, ¿no? En todo este tema que, nada, pedirte una opinión sobre eso. No, me pregunto todo ese público si podría haber ido a algún recital de Los Redondos, donde todo era impredecible. Claro, ¿no? Tal cual. Donde nunca vine con los pibes, no me toques otras canciones que no conozco. ¿Desde cuándo el público elige? A ver, me parece que es multicausal lo que pasa ahí, me parece que estamos viviendo en un momento muy complejo, y lo pienso también como público, ¿no? Lo pienso desde las expectativas que se generan, desde lo que sucede en las redes, desde la mediatización de esos espacios, porque también, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados en ese vivir la experiencia, que bueno, era un encuentro en vivo y en directo con quien te tocara estar alrededor y con los artistas sobre el escenario. Hoy eso está mediado. Hoy en los recitales está todo el mundo filmando, pero
Yo también filmo en los recitales, un ratito, una canción que me quede de recuerdo el pogo, que me Sí, que pero me vos quede lo ves de de afuera recuerdo y ves algo. todos los teléfonos. Pero Es tremendo. digo, es muy difícil cuando tenés gente que lo único que hace es filmar todo el recital de principio a fin. El otro día veía el recital de Lali por Flow yo, desde casa, y veía que ella se acercaba a la gente y alguien la saludaba, la abrazaba, y mientras la estaba logrando abrazarla, con lo difícil que es, ¿no? La gente sacaba una selfie. Acampó un mes para poder estar en ese primer lugar y todo. Estaban así filmando esa situación. Filmándose a sí mismos, abrazando a la Lali. O tipo, la tenían acá y ponían el celular en el medio para... ¿Sabes lo raro que es que el artista se acerque ahí a vos y le puedas agarrar la mano como para estar pensando en filmar eso? Es una locura. Sí, por eso digo, estamos en una situación muy difícil en ese sentido, donde si no lo filmamos y eso después no lo podemos compartir, parece que no sucedió. Claro. Entonces vivimos como en esa dicotomía, ¿no? De, bueno, ok, voy, pero si no tengo el registro de haber ido y el resto no se entera, parece que no fui. Bueno, hay algo ahí del mostrarse, de la exhibición, que escapa un montón a la lógica de lo que fueron tradicionalmente. Hablo de los conciertos de Los Redondos, son a los que fui, porque nunca lo vi en vivo al Indio en su etapa solista, seguí sus discos, todo como sigo los de Sky, pero no lo vi en vivo. Ahora, creo que con lo de Fito, que no te respondí finalmente de manera puntual, creo que pasaron varias cosas. La gente venía acostumbrada a como una serie de shows que él estaba dando, donde tocaba temas varios, ¿no? Entonces, bueno, aparecían canciones de todo su repertorio, que podían ser éxitos o algún lado B, no necesariamente todos hits, pero eran canciones conocidas para el público. Y un día antes él avisa que al otro día va a presentar completo su disco Novela. Que eso, digo, los artistas todos lo hacen, cuando presentan un disco lo cantan completo. Lo que hizo Fito fue que no fue mechando las canciones de Novela con otras conocidas para el público, cantó todo el repertorio completo. Y bueno, y después hubo tiempo para lo que él quiso que hubiera tiempo, pero la gente se tuvo que bancar ese momento. Yo lo que creo es que hay hoy una muy poca tolerancia, tenemos como un nivel de tolerancia bajísimo, y además de eso, me parece que no está contemplado que el artista es el protagonista. Yo entiendo, ¿no?, que en el último tiempo, cuando digo en el último tiempo, digo en las últimas décadas, el mundo del arte en general y el mundo de la música en particular empezó a ser partícipe al público, el público se empezó a sentir activo. Ya no es ese público pasivo que solo recepciona lo que el artista le da. No sucede ni en un museo ni en un recital de rock. Ahora, otra cosa es que vos te creas igual de protagonista y que creas que vos tenés potestad para decirle al artista lo que tiene que hacer. Claro. O sea, después vos tenés la libertad de que no te haya gustado, de opinar lo que quieras, de dejar de seguir un artista, porque no, digo, hay artistas que empiezan a proponerte algo que te encanta y después eligen otro camino que puede no gustarte tanto, y bueno, y queda, y bueno, sí, lo seguí hasta tal disco y después ya está. Bueno, uno es libre de hacer eso. Lo que a mí no me parece que puede pasar es la condena hacia lo que el artista elige, porque si no estamos confundiendo todo, estamos confundiendo los roles, todo. Una locura lo que pasó, realmente. Sí, y lo que vos decís, Vale, que totalmente diferente a lo que pasaba con el Indio. Pero antes de seguir, tenemos mensajitos, los vamos a compartir. Gracor dice, haber sido contemporáneas, testigues y protagonistas de este tiempo del Indio, de las madres, de Norita, de Adolfo, porque Meli antes de que vos entraras dijo que qué orgullo haber sido contemporáneas de alguien como el Indio, ¿no? Entonces Gra comenta esto. Sí. Paloma García dice un saludo para todas en Delf, viéndolas y disfrutando siempre buenos programas. Y Dani Liger dice las letras fueron inconformistas, rebeldes desde lo subterráneo, un fenómeno de masas, un grande, un dios de los rotos.
Me parece interesante ese último mensaje, ¿sabes qué? Porque hay algo que también es real. Él no resignó nada por ser masivo y popular. No sé a otros niveles de negociaciones de cosas, de espacios que en algún momento tuvieron que empezar a negociar algunas cosas porque necesitaban ir a lugares cada vez más grandes. Hablo en cuanto a la lírica, ¿no? Estamos acostumbrados ya a que, bueno, últimamente ya casi que se nos presentan canciones con la simpleza de la IA. O sea, como que yo escucho artistas pop que digo, esto acá ya esto no hay alguien que ni siquiera haga una rima fácil, pero que la haga alguien, un ser humano, ¿entendés? O sea, yo ya siento que las está haciendo la inteligencia artificial. Que es tremendo, pero bueno, es lo que es, digamos. Yo trato de no pelearme con las realidades, quiero decir, no sé si se va a entender del todo, pero yo entiendo que las realidades hay que combatirlas, que hay que señalar lo que está mal, ¿no? Digo, tengo esta mirada del mundo, me planto, lo digo, desde mi lugar intento poner, no sé, como esto, sumar para que eso se modifique. Lo que sí me parece que siempre hay como una instancia previa de que es la aceptación y que muchas veces no se acepta, ¿no? Entonces vamos contra el mundo que es, ¿no? Sin aceptar lo que el mundo. Bueno, el mundo hoy es esto, es la IA, son los teléfonos, son las redes, no sé qué. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿No? Porque si estamos haciendo videitos todo falopa para conseguir seguidores o para conseguir que la gente se te quede en YouTube o lo que sea, bueno, es una cosa. Si estamos usando la inteligencia artificial para el desarrollo de la medicina es otra, ¿no? Entonces, digo esto para no demonizar ciertos avances que me parece que siempre es como muy fácil y tener esa ¿no? como esa cosa reactiva que nos puede salir. Pero más allá de eso, digo, el indio logró una masividad impensada a pesar de, ¿no? A pesar de no dar notas, a pesar de, qué sé yo, de no explicar sus letras, a pesar de que sus letras tienen un lirismo muy críptico. Él creó un universo y una manera de contar muy individual, muy única. Yo creo que un poco todos nos acostumbramos, como que en vez de él acomodarse a nosotros y decir, che, bueno, si quiero llenar un estadio y llevar 100.000, 200.000 personas, bueno, tengo que hablar del amor de otra manera, tengo que dejar de hablar de determinados temas. Y yo creo que fue todo lo contrario. Claro. Nosotros lo empezamos a entender cada vez más y a entender en su lógica, no que entendimos todo lo que escribió, a entender en su lógica de trabajo y de lo que nos ofrecía. Nos guste más, menos, digo, a mí hay trabajos solistas que me gustan más, otros menos, y su etapa de Los Redondos para mí es inigualable. Pero, digo, para mí hoy es muy valioso también eso. Un artista que no tuvo que negociar eso de cómo digo tal o cual cosa, por si no me entienden y me dejan de seguir, ¿no? Esa lógica de hoy. Mira, yo no sé si no le importa. Claro. Ocurría lo contrario. Claro, es como contrafáctico. Lo que sí sé es que sucedió, claro. ¿No? Como que él siguió escribiendo de ese modo y bueno, y al contrario. Trascendió cada vez más. Claro, como cada vez siendo más él, desde lo compositivo, bueno, más gente lo seguía, incluso con los cambios musicales en el medio, porque digo, nos estamos centrando en el indio que escribe, pero la verdad es que la música del indio solista cambió un montón de lo que fue la propuesta de Los Redondos, un montón, y así todo, bueno, la gente también se fue acomodando a eso, a sus nuevos gustos, a sus nuevos intereses, a su nueva banda, su nuevo sonido. La verdad que en ese sentido hubo una fidelidad que para mí es el vínculo ese inquebrantable que él logró. Es algo muy loco eso también, y sobre todo también después de una ruptura que resultó ser tan traumática, porque él habló de traición, habló de cosas muy fuertes, que no había vuelta atrás y demás. No tenemos la versión de Sky, pero la versión de Indio es muy fuerte. Y así todo pasa algo que a mí también me llamó la atención y me gustaría hacer este asterisco, aunque estemos hablando de Indio. Estuve chequeando mucho las redes, incluso en los posteos que hizo Sky al respecto, aunque él no maneja su cuenta
de Instagram tiene un CM, pero bueno, como casi todos, ¿no? Pero entiendo que esos posteos del Indio no los hubiera hecho nadie si no estaban avalados por Sky. Pero Sky no tiene haters. Qué loco eso. Es re loco eso. Sí. Pero bueno, porque el flaco solo transmite amor también, ¿no? Es un ser de luz. Y bueno, y nos puede gustar más o menos, y al Indio lo podían seguir 300.000 personas y a Sky lo van a ver 500, pero digo, me parece que hay algo ahí de lo que ellos construyeron, de ese vínculo inquebrantable con esa gente, que incluso entendió una ruptura muy difícil, como el divorcio de algunos padres, una ruptura muy difícil, y sin embargo no generar una mayor tensión, sino que aceptando lo que fue y conservando su cariño y su respeto para con los dos. Eso me parece fascinante también. Eso es una belleza, es de una humanidad hermosa, es un ejemplo. Y ya para ir cerrando, Vale, te voy a hacer una pregunta parecida a la del principio, pero para hablar de lo que fue la despedida, porque decíamos que él, por ahí sin quererlo, hizo que se construyeran, por lo menos en las letras, esto de las masculinidades no tóxicas, podríamos decir, o esto de permitir que los hombres lloraran y demostraran sus sentimientos. Recontra pasó el día de la despedida, cómo lloraban los hombres, cómo se abrazaban entre ellos, cómo decían Tremendo. lo que sentían, lo que le iban a extrañar. Todos sus sentimientos y emocionalidad estaba ahí a flor de piel ese día. Sí, hay algo que me pasa también que me parece que empieza a ser generacional, que tendríamos que empezar a como asumirlo como una nueva normalidad, lo que pasa que no sé, es algo nuevo, porque lo linkeo bastante con por ejemplo, lo que pasó con la selección, ¿no? Y lo digo en este sentido muy puntualmente sobre los hombres que lloran, ¿no? Digo, en el 2022 la selección ganó en Qatar y vimos un Scaloni estallar en llanto, ¿no? Vimos un De Paul llorando a mares, declarándole su amor eterno a Messi. O sea, vimos cosas que no hubiéramos visto antes. El ¿no? arquero No de diciendo esa que hacía misma terapia. forma. Bueno, el Dibu diciendo que hacía terapia. Hace poco vi el documental sobre el método Scaloni, ¿no? Donde hablan de todo Ellos esto. son de esta retiernos entre ellos, construcción. están abrazados todo el tiempo. Por eso digo, y sin romantizarlos, lo que quiero decir es, hay las nuevas masculinidades se empiezan a mostrar en muchos ámbitos, y por ahí deberíamos ya empezar a acostumbrarnos a que eso empieza a ser así. Qué lindo. Que los varones empiezan a mostrarse. Claro que hay puntales, ¿no? Digo, creo que figuras populares de la magnitud del Indio, que arrastraban tanto público masculino, que con los años nos fuimos sumando las mujeres y demás, y también había mucha fan del Indio, y eso me gustó un montón, porque mucho tiempo no se veía durante un tiempo largo no se veía tanta mujer en los recitales de Los Redondos. Y eso me gustó un montón, pero digo, también la muerte de Diego, ¿no? La muerte de Maradona fue una bisagra ahí, donde también esos hombres empezaron a mostrar ese dolor por un ídolo, y hay algo que empieza a pasar. Yo creo que lo que vimos es de un amor, y de un dolor, de la pérdida y del no poder sostener la compostura, porque la realidad es que en esas masculinidades anteriores, las tradicionales con las que crecimos, esos varones estaban educados para no llorar, para no mostrar esa vulnerabilidad. Eran témpanos, ¿no? El hombre tenía que estar ahí, estoico, firme. Bueno, se podía emocionar un poquito, pero nunca una lágrima. Acá había hombres llorando a mares, desconsolados, abrazándose con otros, ¿no? Y me parece que es algo que vengo viendo, que por eso nombro también otros espacios y otros episodios. Bueno, la muerte de Maradona fue en el 2020, Qatar fue en 2022, ahora vemos esto con el Indio. Bueno, ojalá empecemos a pensar que esto puede ser una nueva normalidad, que estamos criando varones, lo digo
en general, ¿no? Como integrantes de una sociedad, y a cada quien le tocará en su rol, que estamos criando, que estamos educando varones que pueden vivir con otros valores y pueden mostrarse de otras maneras. Sí, y con más libertad. Y educando para la ternura, ¿no? Totalmente. Sí, exacto, chicas, las dos cosas que dijeron me parecen fundamentales, la libertad y la ternura, me parece maravilloso. Ojalá de verdad sea así y podamos pensar que de algún modo vamos construyendo hacia ahí. Hermoso, hermoso cerrar con esto, Vale, y te agradecemos un montón que hayas estado acá con nosotras en Dónde están las feministas, y te vamos a seguir llamando para charlar otros temas porque es hermoso escucharte. Cuando quieran, chicas, un beso grande. Un abrazo. A todos, a todas, besitos. Gracias, Vale.